Continuamos en el living, recibimos al intendente de Montevideo, Mauricio Zunino. Estaremos hablando de varios temas de actualidad en un mes con mucho movimiento. Ya nos adelantaba antes de estar al aire. Gracias por acompañarnos, un gusto recibirlo. Gracias por invitarme, un gusto estar con ustedes. Bueno, obviamente que hay muchos temas para hablar, además hoy estamos justamente en el Día Internacional de la Discapacidad y también hay temas en ese aspecto, hay actividades en ese aspecto que está cubriendo la Intendencia de Montevideo, pero quiero arrancar hablando sobre lo que ha generado más polémica, sobre todo en las últimas horas, vinculado con los números de la Intendencia. ¿Cómo están hoy? Bien, en realidad, a ver, como distintos organismos podemos plantear de que obviamente quisiéramos tener alguna situación que nos permitiera hacer otras cosas o mayor holgura, pero no tenemos ninguna dificultad. Nos llama un poco la atención también que haya aparecido estos rumores como grandes, en la medida que no hay ninguna dificultad de pagos, no ha habido incluso alguna declaración que amenazaba con los pagos de sueldos o cuestiones mucho más, digamos, catastróficas que efectivamente no ocurren, no hay ninguna alarma sobre el tema de compromisos de pago. Sí, probablemente algunas cosas que capaz que nos hubiera gustado hacer, capaz que las tenemos que postergar, la tendrá que hacer la próxima administración. Nosotros hemos planteado en eso algunos problemas, sobre todo en los sistemas de transferencia, algunas deudas de gobierno nacional, que sería importante irlas regularizando y que son fondos importantes que podrían volcarse a acciones en la ciudad. Pero perfectamente digamos, la idea de seguir cumpliendo con todos los esquemas de pago, no tenemos ninguna dificultad para poder llevarlo adelante y es parte de lo que venimos haciendo. Ese dinero que debe el gobierno nacional, ¿qué dinero es? ¿De cuánto estamos hablando? ¿A qué se debe? Hoy tenemos una deuda de unos 450 millones de pesos vinculados sobre todo a tarifa de saneamiento. Tarifa de saneamiento es un tributo no exonerable por ser un precio y por lo tanto, digamos, lo que se acumula por parte del Estado Central, que viene básicamente con tarifas no pagas de esa estructura. Después lo otro que nosotros teníamos, que hemos planteado, tiene que ver con cómo se generan las alícuotas o las distorsiones en el sistema de transferencia, que tiene que ver con el artículo 214 de la Constitución, que establece las transferencias del gobierno nacional a los gobiernos subnacionales. A partir de eso, nosotros fuimos encontrando que la variación para Montevideo viene perdiendo peso relativo en términos de cómo se llevan adelante esas distribuciones. Hicimos un documento que fue presentado a la Junta Departamental junto con la última rendición de cuenta, donde estimamos que esas distorsiones serían de unos 644 millones de pesos. Bien, pero le pregunto, ¿ese dinero que el gobierno central debe a la Intendencia de Montevideo es lo que está llevando a que ustedes tengan esta situación de hoy? No, pero en realidad la situación de hoy no está implicando, no está implicando ninguna dificultad sobre la operativa cotidiana, o sea... la Intendencia sigue haciendo las actividades que vienen haciendo. Hablando de ahogamientos, hablando de una situación ajustada. Implica que son fondos, o sea, si vos sumás las dos cosas, estás arriba de 1.000 millones de pesos. Pero perdón, insisto, ese dinero impago por parte del gobierno central es lo que hace que hoy usted se sienta... Implica sí, claramente una situación que obviamente nos está impidiendo realizar acciones. Bien. Respecto a ese punto en particular, y el ahogamiento, el otro día Martín Lema, senador electo, se refirió a esta situación y hablaba de que el ahogamiento, más allá de esta situación con el gobierno central, tenía que ver con una serie de decisiones en la Intendencia de Montevideo, por ejemplo, el casino municipal, por ejemplo, lo que se destina a nivel de cultura. ¿Qué responden respecto a ese punto en particular? Porque tengo entendido que también el dinero que se le destina, por ejemplo, a la cultura es algo que va a nivel anual. Pero, sí. ¿Qué responden en particular en cuanto a lo que ha sido la gestión de esos recursos en el marco de los 300 años también de Montevideo? Ahí hay dos cosas distintas. Una está en qué se entiende que se debe gastar los fondos. Y en realidad nosotros hicimos una apuesta por generar actividades y por generar fondos para la cultura. Nosotros estamos y defendemos la idea de que efectivamente haya
mayores recursos para destinar a cultura. Y entendemos que la cultura no es el acceso para solo el que pueda pagarla, sino que tenemos elementos que han avanzado en términos de democratización de esa cultura, lo que es los programas de descentralización cultural. Hemos logrado y sacamos sistemáticamente a la comedia, a la filarmónica, a la sinfónica, a los barrios, y eso tiene que ver con también llevar adelante una política cultural que efectivamente cuesta. Y hay una apuesta por hacer eso. Y entendemos que eso es parte también de lo que democratiza a la ciudadanía de Montevideo. Hay beneficios para los accesos a entradas, a la comedia o a la filarmonia, a los espectáculos que brindamos nosotros, con lo cual es parte también de un esquema que efectivamente hay una decisión política de fomentar la cultura. Ahora hace referencia, perdón, a los 300 años de Montevideo, si no me equivoco. Sí, una serie de eventos que se han dado y además una polémica respecto a lo que la Intendencia le dedica a la cultura, pero es como lo estaba planteando, ¿no? Es una cuestión de que la Intendencia políticamente decidió hacer eso. La realidad es que hay cuestionamientos de que quizás se podría haber dedicado menos a la cultura para poder establecer otros temas arriba de la mesa, como por ejemplo el saneamiento y la limpieza, que también. Bien, saneamiento, en realidad Montevideo es la ciudad más saneada de América Latina. Estamos arriba del 95%, nos quedan hoy algunos de los lugares que son más difíciles, porque son lugares más aislados o nuevas relocalizaciones de viviendas, con el Plan 6, que efectivamente es el que estamos llevando ahora adelante, un plan que tuvo sus inconvenientes para votarse, porque la oposición originalmente no lo votó, y es más, hoy en los lugares donde parte, por ejemplo, de Casabó, Bola de Nieve y demás, que estamos llegando con saneamiento, podríamos haber llegado un año antes. Digamos, por si se hubiese votado originalmente ese préstamo, porque esos planes estaban planteados para ahí. Necesitamos acciones de largo plazo y vamos a estar llegando básicamente, probablemente el próximo periodo, con una línea final, pueda estar llegando a la totalidad del saneamiento en Montevideo. Y eso está, ya te digo, muy por arriba de todas las ciudades latinoamericanas, muy por arriba de todo el resto del país, y tiene que ver también con una política muy fuerte de saneamiento de Uruguay, de Montevideo en particular. Por algo se encarga de saneamiento de la Intendencia de Montevideo, porque hizo las primeras redes cuando todavía ni siquiera existían infraestructuras públicas para hacer eso. La red Arteaga es anterior a la creación de OCE y demás. Pero sobre todo a partir de los 90 y con las líneas que hemos trabajado con el Banco Interamericano de Desarrollo, tenemos una política que expandió fuertemente el esquema de saneamiento y básicamente vamos a estar llegando en este periodo 96, 97 y con el plan 6 sobre el 98% de la ciudad saneada. Zunino, nos enfrentamos obviamente a un mes que por lo general es crítico también para la Intendencia, por lo que tengo entendido se gasta 3 veces más que en el resto de los meses del año. En esta situación, este contexto económico, ¿cómo puede llegar a afectar, ¿no?, el impacto de este gasto, ya que estamos comenzando diciembre? Y después empezaron a aparecer versiones en esto también de los problemas económicos de la Intendencia, por ejemplo, que faltaban motocarros o que se había pedido dinero al Frente Amplio, puntualmente al MPP. ¿Qué puede responder a todo esto? Bien, a ver, diciembre es un mes que tiene mayor ejecución en la Intendencia, en la Administración Central y en casi todas las estructuras estatales. Conozco algunas otras, en empresas públicas también pasa lo mismo. Y tiene que ver con las propias dinámicas que muchas veces tenemos en el Estado, de que empezamos a cerrar todos esos procesos y, en fin, el envión de diciembre termina siendo un exceso de ejecución en relación a lo que no se había ejecutado en los meses anteriores. Claro. También hay una cuestión por lo cual las distintas unidades ejecutoras pasan las direcciones de la Intendencia, pero pasa con las direcciones nacionales en la Administración Central y demás, que si no les empieza a aplicar lo que es el artículo 20 del TOCAF, que empiezan a perder ese presupuesto para el ejercicio siguiente. Entonces todos los directores tienen incentivos a efectivamente gastar. Eso está contemplado y está dentro de lo que nosotros estamos previendo como incremento de gasto, porque en realidad sabemos que el comportamiento de diciembre es un comportamiento muy particular. Sí. Lo digo, no es de esta administración, es histórico, y pero por eso te lo preguntaba, en este contexto, ¿cómo puede llegar a afectar entrar justamente en diciembre? Sí está contemplado, tiene que ver o sea, lo tenemos previsto, está planificado este incremento sobre el tema de diciembre. Me preguntabas eso sobre el tema de gastos, me preguntaste... Lo de los motocarros. Motocarros. En realidad, motocarros están funcionando. Hoy tenemos
146 motocarros, están todos funcionando en el programa ahí. No tenemos en este año plan de expansión para eso. Probablemente el año que viene haya alguna expansión, aunque, digamos, chica, porque en realidad el motocarro tiene que cumplir una función en términos de una contribución como agente ambiental a la limpieza, que es la limpieza periférica de los contenedores. Entonces, en realidad, esa es la función que cumple. Básicamente entendemos que podrían dar cercana a esa saturación para la limpieza periférica, que es la que puede arreglar el motocarro. Hay otros sistemas y otras cosas que no la va a arreglar el motocarro. Entonces, con eso están trabajando ya todos. Tuvimos ahí un tema de renovaciones de contratos en octubre. Ahí hubo una baja por caídas de contratos que después, como esto también viene de un plan socioeducativo, implica también que las personas que ahora que llevan adelante el motocarro empiezan a funcionar como si fuesen microemprendedores. Y hay algunas temitas que hubo ahí, algunos temitas formales que demoró un lapso que quizás de 15 a 20 días, que hubo una caída. Claro, una caída. Cuando se cayeron los contratos anteriores hubo una demora en la renovación de ahí. Estamos tratando de anticiparnos con algunas renovaciones que van a venir, sobre todo en el mes de enero, para evitar que eso vuelva a ocurrir, de que durante 15, 20 días baje el número. Ahí sí bajó, pero tiene que ver con un tema hasta que se pudieron rehacer los nuevos contratos. Administrativo. Intendente, le pregunto porque realmente siento que hubo una semana de información compleja, tal vez parte sea responsabilidad de nosotros los periodistas y comunicadores, tal vez sea también de un poco de la Intendencia, pero lo tenemos acá y le consulto. Usted decía que esta situación de la Intendencia de Montevideo no lleva ni a sueldos impagos, ni falta de compromiso, ni demás, pero sí usted dijo que la situación financiera tiene dificultades, pero asegura que no es compleja. Esas dificultades, esas cosas que no se van a poder hacer, ¿cuáles son? No, estamos evaluando en cada uno de los departamentos para pensar qué cosas son las acciones que entendemos podrían priorizarse. Estamos estudiando un poco eso y, a ver, hay acciones que podemos optimizar, hay otras que efectivamente vamos a hacer algún ajuste en ellas, pero no van a ser de los esquemas sensibles a la población. Claro, pero ¿ajustes en qué sentido? No, cuando decís ajuste es un recorte en alguna acción o algún programa que podíase tener previsto. O sea, cosas que tienen que haber previsto, ¿no tiene que ver con contrataciones? No, contrataciones, ¿de qué sentido? Bueno, nuevas contrataciones dentro de la Intendencia. No, pero a ver, nosotros tenemos el esquema de funcionariado o de nuevas contrataciones como personal de la Intendencia, está reglamentado. Nosotros pueden ingresar en algunos casos, van a ingresar probablemente porque hay una renovación de funcionarios que básicamente ronda 300 egresos anuales y nosotros más o menos hemos mantenido el esquema de plantilla, con lo cual vamos a estar ingresando quizás ahí. Sí ha habido un cambio en la composición del funcionariado en estos últimos 5 años y en ese caso obviamente entrarán en aquellos lugares que son estrictamente necesarios. Bien, le cambio de tema, le pregunto por el colector que en las últimas horas ha circulado un video a través de las redes sociales, colector de Punta Carretas. ¿Puede ser que haya generado algo en particular allí? ¿Qué es lo que está sucediendo con eso? ¿Y cuál es la situación actual de ese colector? No, ahí en realidad no sé qué es lo nuevo que tenés. En realidad una versión de una rotura que no hay ninguna afectación del tema del colector. El colector se monitorea así permanentemente, pues obviamente es un elemento clave para, digamos, la salud sanitaria, digamos, de Montevideo. Tiene una salida, digamos, muchos metros salidas de la costa, con lo cual no habría... también, incluso aunque tuviese fallas, tiene mecanismos de contención, pero no las hay hoy en día. Con normalidad está funcionando. Normalidad no tiene. Nos comentaba también que hoy hay una actividad en el Teatro Solís vinculado justamente con el Día Internacional de la Discapacidad. Hoy hablamos mucho, porque también fue la consigna de la jornada, sobre lo inclusiva que puede llegar a ser la sociedad, y puntualmente le pregunto por Montevideo, qué tan inclusiva está siendo y cuál es el debe. Bueno, yo creo que viene siendo cada vez más inclusiva. Seguimos teniendo debes, o sea, las dos cosas. Creo que venimos avanzando bastante, creo que seguimos teniendo déficit en varios lugares.
A ver, uno de los lugares donde creo que avanzamos bastante, todavía nos queda, como Intendencia, tiene que ver con la accesibilidad de nuestros espacios públicos. A ver, muchos de nuestros espacios públicos más antiguos no tienen juegos inclusivos, o sea, no tienen forma de llegar para... Bueno, todo el nuevo esquema de espacios públicos tiene que tener claramente una causal de ser inclusivo. Hemos inaugurado varios espacios públicos para niños en el último mes y algo, que claramente cambian la fisonomía porque cambia el formato cuando vos lo pensás con una lógica de inclusión. Claro. Creo que Ya lo pensás así de prima. Exactamente, y eso ayuda. A ver, nos pasa con nuestros edificios. Nosotros hemos tenido que hacer modificaciones, a veces estéticamente no muy amigables, en nuestros edificios, en el Palacio Municipal, para poder hacer accesibilidad, pero es un edificio pensado en la década del 40, con otras características. Sé que algún problema parecido tenían en el Palacio Legislativo. O sea, a ver, son edificios que fueron pensados con otra lógica y que obviamente tienen que ver con accesibilidad ahí. Pero tienen que ver también con otras cosas. Nosotros, por ejemplo, empezamos a darnos cuenta de que teníamos... empezamos como programa de Intendencia a empezar a incluir personas con discapacidad dentro de los esquemas de pasantías. Sí. Y en particular empezaron a entrar sordos. Y teníamos un problema que entraban y nosotros no teníamos cómo comunicarnos. Que era un déficit que nos empezamos a dar cuenta cuando empezás a incorporarlo. Te das cuenta que vos no tenés los mecanismos de repente para que esa persona efectivamente haga una pasantía, porque vos no tenés... Bueno, tuvimos que darnos, o sea, cómo empezar a formar gente para que efectivamente pueda comunicarse. En qué áreas se pueden ingresar donde hay personas, obviamente, que pueden comunicarse. O sea, nos implicaba también todo eso. Y creo que eso, que tiene que ver con la posibilidad de acceso laboral, sigue siendo uno de los debes para mí más grandes. Nos dimos cuenta, o nos vamos dando cuenta en la Intendencia, yo creo que todavía el Estado tiene para avanzar muchísimo, y sin duda que la actividad privada en términos de empleabilidad tiene que avanzar mucho en eso, y todavía son cosas que tenemos que ir avanzando. ¿La Intendencia cumple con el porcentaje de inclusión de personas con discapacidad? Sí, estamos cumpliendo. Puede ser que en alguna área concreta no haya habido por un tema de las competencias, pero los llamados generales sí. Bien. Es más, en los llamados generales últimos ampliamos el cupo para tratar de compensar en aquellos otros lugares. Bien. Intendente, no quiero dejar de preguntarle por otro de los temas de la semana, que fueron las intensas lluvias, y cada vez que se reitera un fenómeno de estos, ¿no? Y lluvias intensas en un corto periodo, la zona de La Aguada, donde está la central de AFE, se inunda, y son las quejas constantes ante un tema que por lo menos a corto plazo parece no tener solución. ¿Cuáles son los análisis que hace la Intendencia de Montevideo? Bien, para arrancar ahí hay una cuestión de estructura urbana planificada para otras dinámicas climáticas. Las zonas centrales de Montevideo y algunas otras, pienso en esa de La Aguada, pero hay alguna otra costera también que tiene... Carrasco también pasa. Que tienen una estructura, digamos, pensada con una estructura climática de repente de 80, 100 años, que no es la que tenemos hoy. Nos está empezando a pasar en términos de lluvias, que estamos teniendo básicamente el mismo promedio de lluvias anuales, pero muy concentrado en fenómenos de poco tiempo. Entonces, obviamente, el sistema de desagües tiene que ser capaz de amortiguar otro tipo de cosas. Nos pasa también que en algunos lugares los sistemas de canalización de aguadas naturales de otra época fueron destruidas, eso es lo que pasa un poco en La Aguada. Entonces tenés salidas naturales que no existen más, o sea, hace 100 años que no existen, y se vuelca donde las pendientes quedan más profundizadas. Que incluso esa zona incluso queda por debajo en algunos puntos del nivel del mar. Con lo cual nos se presenta un problema que incluso no tiene salida. La salida natural es caer a ese lugar. Ahí tenés, obviamente, una dificultad de infraestructura que hay que pensarla en algún momento de cómo solucionarla. Esa dificultad de infraestructura tiene que ver con rehacer todo el sistema, sobre todo hacia dónde canalizás el agua que pueda estar ahí. Lo que básicamente nos han planteado y algunos estudios que nos han formulado tiene que ver con generar acumuladores tipo piscinas subterráneas que sean los lugares de amortiguación. Necesitas un lugar que pueda amortiguar esa agua
porque no, y después bombearla. Esas obras de infraestructura obviamente son obras muy costosas en una zona de la ciudad en la cual tiene un entramado urbano que hace difícil densa la realización de obras, Sí, porque claro. o sea, tenés una ciudad arriba, con lo cual tenés que construir espacios subterráneos para eso. Y tienen un nivel de costo muy importante. Hay algunos trabajos académicos que han elaborado eso, pero sin duda precisas una línea de financiación de largo plazo que te permita hacer eso. Claro, lo que pasa es que también toda esa zona, hoy en día, si uno quiere comprar un apartamento y irse a vivir ahí, lo piensa 2 veces, empieza como a Sí. devaluarse. En realidad, a ver, no has tenido llegada, no has tenido llegada sobre las viviendas. Tiene que ver más Bueno, con pero la, dejás tu auto afuera con la y estructura de marchó. calle y demás. Y lo que sí hemos logrado, básicamente con sistemas de canalización hacia otros lugares y el sistema de respuesta de limpieza de boca de tormenta y el sistema de drenaje funciona, es que efectivamente cuando se nos dan estas instancias, en el poco tiempo Claro. el agua vuelve a la No. normalidad. Vos tenés un fenómeno, unos 20 minutos. Y bueno, pero cuando pasó y tenés tu auto ahí o es tu Bueno, dinámica, te la impacta. idea es avisar que en eso también, y van a tener que pensar también infraestructuras de construcción privada, No, y- pensando también en esas cosas. Totalmente, y además el tema del cambio climático sabemos que está presente, tenemos toda esta situación que se vivió en España, que obviamente me imagino que habrá alertado, ¿no?, a otras ciudades del mundo de, bueno, busquemos alternativas para encontrar bueno, soluciones rápidas a este tipo de Sí, fenómenos, ¿no? hay muchas cosas que efectivamente se hacen. Por ejemplo, nosotros hemos trabajado mucho en este periodo en lo que tiene que ver con el sistema de programa de áreas liberadas, en la limpieza de todo lo que tienen los cursos de agua que todavía existen. Eso nos ha permitido que en realidad, pese a las lluvias grandes, los puntos críticos sean mínimos y sean puntos muy urbanos. A diferencia de algunos otros eventos que nos habían pasado en algún periodo anterior incluso, donde los desbordes principales de las lluvias tenían que ver con las poblaciones vulnerables que vivían en los entornos de los cursos de agua. Hoy eso ha dejado de ser un problema y nuestros problemas terminan siendo algunos puntos críticos, y ese, como vos decís, el punto de La Paz y Rondó, ahí es un punto crítico, y hay algún otro más, pero digo, ese creo que es el principal, sobre todo por las características físicas que tiene ese punto, y es un lugar donde se necesita otro tipo de acciones mucho más avanzadas. Planteo una que hemos corregido con el plan de saneamiento 6, fue el reencauce de las aguas de lo que era el arroyo Mataperro. El arroyo Mataperro fue un arroyo canalizado en los años 20 del siglo pasado, en el cual el sistema no daba abasto, la canalización no daba abasto y desbordaba hacia los vecinos. Hoy hicimos una recanalización distinta, obras de infraestructura distintas que efectivamente, y eso tiene que ver con la posibilidad de hacer obras de saneamiento, obras de desagües pluviales, pero obviamente son obras costosas para lo que es precisan un esquema de financiación, digamos, de bastante largo plazo. La administración de Montevideo ya está pensando en sentarse a negociar con ADEOM tema fin de año y limpieza de la basura, que es uno de los temas que recurrentemente hablamos a fines de año. Sí, en realidad sí, bueno, parte de las características de diciembre que tiene es, hoy decíamos del gasto en el sector público, pero el gasto en el sector privado también aumenta mucho. Y eso, obviamente, el gasto en el sector privado es parte de lo que también después genera un incremento de basura. Sí. Es un mes que tiene, en términos de toneladas de basura, es muy superior al resto. Y venimos conversando con los trabajadores, venimos tratando de diagramar un plan que pueda hacer frente a lo que tiene que ver con, sobre todo a partir del 15 de diciembre, que es cuando empiezan las fechas más críticas, y tratar de abordar de la mejor manera posible. Ahí hay que hacer algunas cuestiones adicionales, va a haber que hacer probablemente alquiler de algo de maquinaria adicional para poder compensar con eso, y lo venimos trabajando y pensando para tratar de anticiparnos a lo que son esos fenómenos. Ha sido una gestión con bastante poca conflictividad con ADEOM, ¿no? Sí, Sobre yo creo. todo. Sí, en realidad mantenemos buen diálogo con el sindicato, y por lo tanto me parece que en este caso puntual de lo que es limpieza y diciembre lo vamos a poder conversar. Firmamos un convenio al inicio del periodo que un poco marcó las cláusulas generales, y en realidad de las dos partes hemos venido cumpliendo lo que nos hemos venido comprometiendo, así que creo que también eso ha dado cierta
estabilidad en términos de nuestra relación y hemos relacionado a partir del diálogo. No quiere decir que en algunos momentos o en algunos lugares puntuales no haya habido, pero hemos tenido muy buen vínculo con ADEOM y con las distintas directivas, porque aparte han rotado quienes han sido los dirigentes de ADEOM en este periodo. Otro de los temas que también surgen a fin de año, pero están siempre, es el problema de las ferias y las periferias, ¿no? Que hay algunas que son resorte de la Intendencia de Montevideo, otras del Ministerio de Economía. ¿Cómo se ha trabajado en ese tema y qué perspectivas tienen viniendo la Navidad, de los Reyes? Bien, ahí hay algunas especiales que, como bien decías, las creamos nosotros. Algunas periferias que han tenido algunas complicaciones. La coordinación con el MEF y con la zona de ferias la tenemos de manera permanente porque también eso es una cuestión que a veces la ciudadanía es difícil de entender cuando te dicen, no, esta no es mía, claro. y tengo otras 2 cuadras que sí es mía, o sea, bueno, implica coordinar con el MEF, con eso hemos tenido bastantes buenas coordinaciones. La idea es que, digamos, los feriantes establecidos es obviamente la prioridad, el control, y esto tiene que ser acompasado con la dinámica de la ciudad, y tratar de sí poner esquemas de control, cuidado hacia la población, también entendiendo de que en realidad es una necesidad de buena parte de la población que requiere, incluso los periferiantes, de poder efectivamente generar recursos ahí, y tratamos básicamente del sistema de convivencia departamental de armonizar eso. Tratamos de que eso sea dialogado y conversado de la mejor manera posible. Podrá haber quizás algún... 8 de octubre a veces... 8 de octubre ha tenido algún problema en algún año anterior. Han escalado los problemas, ¿no? Vamos a tratar de evitarlo, eso tiene que ver sí, con la vía blanca, sobre todo el Día de Reyes. Estamos trabajando, hay equipos que trabajan específicamente sobre el tema ferias, y la idea va a ser que a partir de ese diálogo esperemos que no tenga ningún suceso inconveniente, pero estamos trabajando para evitar eso. Tonino, muchísimas gracias por el tiempo y por haber respondido todas las preguntas. No, muchas gracias a ustedes. Gracias.